Hola, el día de hoy veremos el cuestionario, su definición, qué elementos lo conforman. Además, recordar que el cuestionario es una de las herramientas cuantitativas para la recopilación de información primaria. Vamos a ver una pequeña presentación en donde comprenderemos un poco la definición del cuestionario y los elementos básicos que lo conforman. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el cuestionario es un instrumento compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y de esta forma alcanzar los objetivos de estudio. Número 2, es un plan formal para recabar información primaria que contribuya a la investigación. El cuestionario es el formulario que contiene, por un lado, las preguntas o variables de investigación y por el otro lado, pues contiene las respuestas del entrevistado. Además, es muy importante diseñarlo correctamente, primero para garantizar su aplicación y número 2, pues para generar respuestas acorde con la investigación. ¿Qué objetivos tiene el cuestionario? Puede tener más que estos, pero bueno, aquí traigo estos 4 y el primer objetivo del cuestionario es traducir necesidades de investigación en preguntas, conocer gustos y preferencias de las personas o del mercado meta, en la muestra en el cual nosotros estamos abarcando, homogenizar las respuestas y minimizar el error de respuesta y de recolección y además facilitar el tratamiento de los datos. ¿Cómo hacer las preguntas? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que no existe un documento, un libro en donde ustedes puedan seleccionar preguntas que a ustedes les guste o que ustedes digan, esta me sirve para mi cuestionario. No existe porque cada cuestionario es único, porque cada investigación es única y cada investigación conlleva objetivos específicos propios de esa investigación y de ahí es donde nace el cuestionario. Entonces, se podría decir que las preguntas vienen siendo creatividad de cada investigador para poder satisfacer cada uno de los objetivos específicos y las variables que lo conforman. Entonces, lo primero que tenemos que tener es los objetivos claros. Son objetivos específicos claros, ya que de ahí salen las variables. Una vez que ya tengamos las variables, se inicia con el cuestionamiento de cada una. Entonces, no hay una receta para las preguntas y las preguntas son el grado de cumplimiento de las variables. Eso quiere decir que cada variable va a responder a una serie de preguntas para cumplir con esa variable de ese objetivo. Tipo de información a recopilar. Se puede recopilar muchísimo. Aquí traigo nada más esto, pero puede haber más que esto. Entonces tenemos hechos o comportamientos, conocimientos, opiniones o juicios, actitudes, motivaciones, explicaciones de conducta concretas, gustos, preferencias, posibles comportamientos futuros, pronósticos de venta, la forma en cómo nos vamos a comportar en el mercado o cómo ese mercado se está comportando en ese momento y demás. Tipos de cuestionario. Aquí agrupo en 3 los tipos de cuestionarios. El primero es según la encuesta que se realiza. En este caso, la primera y la que estamos usualmente acostumbrados es la personal, que es cuando hacemos el instrumento y vamos a la calle en busca de la muestra seleccionada y hacemos la aplicación del cuestionario persona a persona o cara a cara. Ese sería a nivel personal. El postal ya está en desuso. Esto antes se usaba mucho de enviar las encuestas por correo, pero se enviaban masivamente y la respuesta eran prácticamente nulas porque todo el mundo lo recibe, pero no todo el mundo la responde o la reenvía. Número 3, las telefónicas. Las telefónicas se hacen llamando por teléfono a la casa seleccionada del que se va a entrevistar. Tiene que ser cortas, cortas de duración. La gente no necesariamente va a contestarles a ustedes un cuestionario muy largo en un teléfono. Además, no saben ustedes realmente con quién están hablando. Y la cuarta, que es la que está más de moda, es la electrónica. Acá ustedes pueden hacer un drive en su computadora y lo pueden enviar de acuerdo a la muestra seleccionada y esto se hace a nivel electrónico, que pues hoy en día está muy de moda esta parte. Aquí con la electrónica hay que tener un poco de cuidado porque si es para poblaciones potenciales que realmente no conocemos, va a ser un poco complicado estarle reenviando ese drive con preguntas a gente que nosotros no conocemos. Entonces, en eso hay que tener pues un poco de cuidado. Según el grado de libertad de las preguntas, el cuestionario puede ser estructurado, semiestructurado y no estructurado. Y por quien responde el cuestionario, que pueden ser personas físicas y organizaciones.
Por el grado de libertad de la respuesta se dividen en 4. El cuestionario puede tener preguntas abiertas, que son también llamadas preguntas de opinión, que es cuando se le pregunta al entrevistado por alguna situación y el entrevistado pues da su opinión o crítica al respecto. Para eso hay que tener cuidado porque hay que escribir bastante rápido para que no se nos olvide realmente qué es lo que está diciendo la persona entrevistada. Número 2, cerradas. Las cerradas se subdividen en 2, las de respuesta única, que es cuando es sí o no, y las de respuesta múltiple es cuando se les dan a ustedes las opciones de 4, 5 o 6 ítems y ustedes pueden marcar, no sé, de acuerdo a lo que se les solicita, de esos 6 ítems pueden marcar 2 o 3 o 4 o todas las anteriores. Entonces, esas son de respuesta múltiple, de marcar con X o de poner un check. Las respuestas mixtas es cuando es abierta y cerrada a la misma vez. Entonces, mixta es cerrada cuando se le dice, qué sé yo, sí o no, pero dependiendo de lo que vaya a responder de sí o no, se le puede preguntar por qué. Entonces, ahí va a tener que dar su criterio del por qué dijo sí o por qué dijo no. Y las preguntas altos, que son preguntas que ayudan a la persona a, podríamos decir, a brincar preguntas que no puede contestar porque no cumple pues con los requisitos. Puede ser de que la pregunta, no sé, que sigue es que si tiene hijos, y si uno no tiene hijos, pues entonces ahí uno hace una pregunta salto a la pregunta subsiguiente, y entonces esos son los saltos dentro de un cuestionario para ir avanzando. Los tipos de preguntas por el tipo de información. Pueden haber preguntas introductorias, preguntas filtro, preguntas de control, preguntas sobre hechos, hábitos, motivaciones, evaluaciones, preguntas delicadas que no necesariamente se tienen que hacer, preguntas de clasificación como la edad, el sexo, los ingresos, la religión, el estudio. Elaboración de las preguntas del cuestionario. Bueno, las preguntas deben de ser claras y comprensibles para todos los entrevistados. Tienen que ser cortas y en lo posible no argumentativas. Aplicables a todos los entrevistados de esa muestra que nosotros tenemos. No tienen que haber preguntas incómodas para el entrevistado, referidas a un solo aspecto, que es la investigación que nos compete, no persuasivas o intencionadas. Con respecto a las opciones de respuesta, no deben de ser exhaustivas y excluyentes, no exigir demasiada capacidad de expresión al entrevistado y evitar sesgos por estilos de contestación. El orden de las preguntas dependerá de los fines del cuestionario y del orden de las variables. Eso es propio de cada investigación y yo no les puedo decir que el orden tiene que ser porque cada investigación es muy particular. Entonces, dependiendo de la investigación y dependiendo de la cantidad o del tipo de objetivos específicos que ustedes tengan, pues así va a ser el orden de las preguntas. Reglas para la redacción. La idea principal de la pregunta debe situarse al final. Es conveniente subrayar palabras claves, los signos de puntuación y los estilos de redacción tienen que ser bastante buenos para no enredar a las personas. Debe indicarse claramente al encuestador en qué casos corresponde leer las opciones de respuesta y cuándo es no apropiado hacerlo. ¿Cuál es la secuencia del cuestionario? Tiene que haber un bloque de inicio, que es todo lo que es la parte introductoria. Después viene la secuencia, que hay preguntas que pueden eventualmente cansar, pero es preguntas necesarias. Y las preguntas del final, que es el bloque ya de lo que es, ya sea, no sé, opiniones de estrategias o aspectos personales del entrevistado. Aspectos a considerar a la hora de elaborar las preguntas. Se debe facilitar la memoria. No hay que obligar a hacer cálculos a los entrevistados. Evitar preguntas embarazosas. No formular preguntas que contengan respuestas y evitar preguntas emotivas. También, ¿cuáles son los errores habituales que nosotros hacemos? Preguntas cargadas, preguntas dobles, respuestas dobles, vocabulario inadecuado. A veces nosotros utilizamos un vocabulario como para impresionar y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué significa. Preguntas ambiguas, no hay que tener alternativas no contempladas, evitar al máximo poner no sabe
o no responde o no conoce, porque la finalidad del cuestionario es recopilar información primaria y lamentablemente si en la mayoría se pone no sabe o no responde, no vamos a tener realmente la información necesaria para los fines de la investigación. No hay que tener preguntas inducidas. Nosotros tenemos la muletilla pegada de verdad que tal cosa, verdad que le gustaría tal otra, y eso es inducir y se crearía sesgo en nuestro cuestionario. Preguntas embarazosas que la gente no está muchas veces dispuesta a responder, o preguntas examen, ¿verdad? Que se le comienza a preguntar, qué sé yo, que cuáles son los pasos de la planificación estratégica, o a nivel financiero, que los pronósticos de venta tal otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nosotros no sabemos con quiénes nos vamos a topar. Entonces, la gente está ahí, el segmento o en la muestra, perdón, la muestra en donde que nosotros vamos a tener para aplicar este cuestionario. Si bien es cierto, antecede a un perfil del consumidor con los diferentes rasgos para nosotros darnos cuenta más o menos a quién le tenemos que aplicar el cuestionario, realmente nosotros no estamos conociendo a las personas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ser cortés, gentil, para poder aplicar correctamente un cuestionario. Bueno, como vimos, estos son los elementos básicos del cuestionario y en este caso, el cuestionario viene siendo una de las herramientas más valiosas que nosotros tenemos para la recopilación de esa información. Entonces, como les digo, cada cuestionario es único porque cada investigación es única y cada investigación tiene sus propios objetivos y de ahí es donde nace el cuestionario. Entonces, en eso quedamos y espero que se haya comprendido correctamente. Buenas tardes.